Bueno, pues en cuanto a Kuhn, ya sabéis que habla de los paradigmas científicos. Y entonces, primero, cada ciencia, según Kuhn, tiene un método propio y tiene un campo epistemológico propio. Y hay que tener eso, no se puede aplicar sin más el método de la física a la, digamos, a la ciencia, a cualquier ciencia. En el caso vuestro, que estáis en la historia, ciencia histórica, podéis ver que realmente aquí se aplica más que en ninguna otra. O sea, la historia jamás podrá ser una física y sin embargo hoy en día nadie duda de que es una ciencia. Y por otra parte está el concepto de paradigma. A ver, en la concepción clásica de la ciencia se hablaba siempre de verdad presentándola como algo absoluto, definitivo, inmutable, estamos en lo mismo. En cambio, la ciencia es un conocimiento falible y siempre revisable, dice Kuhn. Lo que ocurre en el concepto de paradigma es que algo funciona siempre, pero no funciona para siempre y en términos absolutos, sino que funciona en el seno de un paradigma. Quiero decir que los paradigmas científicos son contextos amplios en donde esos enunciados científicos funcionan. Hasta que dejan de funcionar. Entonces, cuando ese paradigma se estanca, cuando se ve que ya no se avanza más, es cuando ese paradigma empieza a ser obsoleto y se produce una crisis del paradigma y va a dar lugar a una revolución científica. Yo lo explicaba esto respecto de la historia, en algún, no sé si aquí o la asignatura del primer cuatrimestre, donde hablaba que la historia había como épocas de apogeo, épocas de crisis, y que realmente las épocas de apogeo en la historia, que eran épocas poco conflictivas, porque de alguna manera había un cierto acuerdo entre las propuestas y lo que se hacía, hasta que eso empezaba a hacer crisis, a no funcionar, que no era, perdía vigencia, entonces empezaba la crisis, ¿no? Y que, bueno, que hablaba incluso de que nosotros estábamos en una crisis, probablemente lo dije en la época cuando hablamos del Renacimiento, ¿no? O sea, por ejemplo, hay alguna época en donde nuestras abuelas o bisabuelas o madres, o depende de las edades de cada uno de los que estamos aquí, estaban contentas con el rol que tenían. Entonces ahí se veía que había un acuerdo entre una manera de pensar, de una concepción de lo que es el papel de la mujer en la sociedad y en la familia, donde no causaba conflicto, hasta que eso empieza a romperse y la mujer se empieza a sentir agobiada, coartada, infeliz y se produce la crisis. Entonces se va a producir la revolución en ese tema y el rol de la mujer hoy en día es otra cosa y cada vez intenta hacer más lo que mejor, ¿no? Bueno, pues ahí está. La diferencia que hay entre el rol de la mujer ahora y hace 100 años o 80 años, pues sería la diferencia que había entre dos paradigmas en lo que tenía que ver cuál es el papel en la que se podía entender el papel de la mujer. Bueno, en la ciencia pasa lo mismo. Entonces, según Kuhn, hay que tener en cuenta estos paradigmas, ¿no? Porque él rechaza que haya una realidad única, sino que hay distintos tipos de realidades, hay distintos tipos de paradigmas científicos y también hay distintos tipos de ciencias. Para Feyerabend, la idea de que hay un solo método de la ciencia no es verdadera, no es cierta. Seguimos en la línea de la crítica. Hay distintos tipos de ciencia y como la realidad es muy plural, también lo es la ciencia. La ciencia es compleja porque la realidad es compleja, la ciencia es plural porque la realidad es plural. Y lo importante de la ciencia es precisamente el poder, esa capacidad de los enunciados científicos, esa capacidad persuasiva. Entraría en un aspecto pragmático del lenguaje científico. O sea, la ciencia, cuando es entendida y cuando realmente genera cambios y es efectiva, es cuando persuade, donde aceptamos esos enunciados como verdaderos, independientemente de que en sí mismo lo sean, porque no hay enunciado en sí mismo verdadero.
habría un poco, aquí me hace acordar un poco la pragmática filosófica aplicada al lenguaje, como algo es verdadero en la pragmática, no es que sea verdadero en sí mismo, sino que el interlocutor lo tome como verdadero. Entonces, esto es muy importante, que los enunciados científicos sean asumidos por la sociedad como verdaderos. Ya no solo la comunidad de científicos, sino la gente, ¿no? Y luego resalta una cosa que es muy importante. Mm, eh, dice que si revisamos la historia de la ciencia, veremos que muchas cosas han dependido, dice él, de la propaganda, yo diría del marketing. Se ha privilegiado algunas concepciones respecto de otras, ¿eh? Por intereses, ¿de qué tipo? ¿Económico, político? Por supuesto, por intereses. La ciencia no es neutra, ni tampoco la ciencia es aséptica. La ciencia depende del poder y el poder ha privilegiado ciertos desarrollos científicos en detrimento de otros. Vamos por un ejemplo histórico. Cuando hablamos de heliocentrismo hablamos de Copérnico y luego hablamos de Galileo. ¿Y quién habla de Aristarco de Samos? Que fue en la primera formulación heliocéntrica, fue en la época helenística en Alejandría, por allá por el siglo II o III de nuestra era, Aristarco de Samos. Sin embargo, por los motivos que sea, Aristarco de Samos no se le hizo caso. Luego, por supuesto, a la Iglesia, por lo que sea, siempre interesó el geocentrismo, ser el ombligo del mundo y el ser humano el rey de la creación y cosas por el estilo. Y sin embargo, pues por razones políticas, religiosas, pero que en el fondo son políticas, se ha obstaculizado ciertos desarrollos científicos en detrimento de otros. Lo mismo pasa con la investigación científica. Se investiga más, siempre digo yo, en crecepelos, que no creo tanto porque estoy viendo que nos hace falta, que en otras, que en el mal de Chagas, digo yo. Pero bueno, se investiga más la industria farmacéutica en aquello que va a ser rentable. O sea, la ciencia no está ajena a esto. Por lo tanto, que el bien común queda relegado a un segundo plano. Entonces, las verdades científicas ya no solo son verdades, que son relativas, como diría Newton, que son verdades que resisten a la prueba de la realidad, que resisten, que realmente son contrastables, pero que no son absolutas ni definitivas. No solo son verdades, las verdades científicas, haciendo una conclusión, dependen de la comunidad científica que las pueda aceptar, sino que la sociedad la vea como algo verdaderamente, realmente que no es heterogéneo a su manera de sentir y pensar, pero es que además tiene que poder, digamos, resistir a los embates de los intereses económicos, políticos, militares. Eso en las ramas de la investigación científica, las que se potencian, dónde se producen más becas, qué estudios son más, dónde va a haber menos par porque parece que aquí interesa más esta sociedad, que luego se equivoca, ¿no? Y también yo diría, cuántas veces si vamos por ejemplo a la producción editorial, ¿no? ¿Quiénes publican? ¿Quiénes no publican? O sea, o a cantantes, es lo mismo. Hoy en día no vale aquel que es más famoso o tal, sino vale en la canción o en la escritura o en tantísimas cosas, sino aquel que ha tenido mejores promotores, ha hecho más marketing. Bueno, pero la ciencia no está ajena a esto, ¿no? Entonces, si alguno de vosotros le interesa seguir por el campo de la ciencia, como hobby o como dedicación, porque nunca es tarde, ¿no? Pues realmente hay que tener en cuenta que hay que ser muy constante a la hora de poder, porque vas a tener enemigos y los científicos han sido los que más, los verdaderos científicos son los que más enemigos han tenido. Yo estaba en el mar, en un pueblo de aquí de España, y nunca voy al cine, fui al cine y vi a ver qué había, y estaba la película esta de Altamira, no sé si la habéis visto. Es una película menor, ¿eh? Pero correcta. El que hace de este, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo es? Sí, el de la Escuela de Altamira, Antonio Banderas, yo creo que lo he comentado, es uno de los pocos papeles decentes que yo le he visto en el cine, ¿eh? Y a este hombre pues le hacen de todo.
Más, no, muere sin ser reconocido, porque unos franceses pues le dan caña bueno, y al final ese francés le va a pedir disculpas a la viuda o a la hija, o no me acuerdo. ¿Alguien la vio en la película? Bueno, es interesante, yo no sabía este detalle, las cuevas de Altamira he tenido la suerte de verla. Esto se estudia en las asignaturas de prehistoria, se estudia la historia de este hombre, o sea, fue tan espectacular que la primera cueva con pinturas que se descubriera fuera de las mejores, que sí se estudia. Estos los franceses porque ellos todavía no habían descubierto sus cuevas. Cuando ya las descubrieron, dijeron, bueno, entonces sí. Fue una cosa de chauvinismo francés. Sí, pues la película refleja eso muy bien. Yo he tenido la suerte de haberla visto, las cuevas 3 veces además, cuando iba y como mucho te quedabas a dormir o te pedías a la hora de la mañana y te daban a la tarde. Lo he visto 3 veces. Ahora es imposible, ¿no? Ya no se puede. Bueno, pues voy a